Hola, hola, muy bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Gusto en saludarlos a nombre de Don Sabio y su servidor, profesor Denis Paguaga, para esta clase de Ciencias Sociales correspondiente a octavo grado. Sean muy bienvenidos y bienvenidas, acompáñennos. Rápidamente vamos a conocer lo que serán los objetivos o expectativas de logro para este tema que vamos a abordar el día de hoy, y son los siguientes. Número 1, analizar los indicadores demográficos del continente americano. Vamos a estar analizando cuáles son los principales indicadores demográficos, ¿verdad?, de población que tiene América a lo largo y ancho de todo su territorio. También vamos a comparar los índices de nacimientos, de funciones, migración, edad, sexo, ¿verdad?, en lo que es América Latina, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando de estos importantes datos estadísticos, ¿verdad?, que nos permiten tener una visión general, ¿verdad?, de cómo está la población americana, cuánto crece, ¿verdad?, o cuánto disminuye, ¿verdad? Y saber también cuáles son los indicadores de población joven, ¿verdad?, los porcentajes de población de la tercera edad y todos esos datos importantes. Y tercero, identificar las causas y las consecuencias de los movimientos migratorios en América, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de los aspectos o los fenómenos que originan las migraciones y las consecuencias que estas migraciones dejan, tanto para el país receptor como para el país emisor. Así que en base a estas tres expectativas de logro vamos a estar realizando esta clase de hoy. Espero que les sirva de mucho y que estén atentos para que podamos aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y también poder afianzar algunos conocimientos previos. Bueno, los materiales sugeridos de siempre, ¿verdad? Cuadernos, lápices para sus apuntes, la cartilla y por supuesto algún dispositivo móvil con el cual pues podamos conectar a la clase. Así que aquí presento el tema, lección número 15, que se titula Principales indicadores demográficos de América. Esta es la primera lección que vamos a abordar en esta noche, en esta ocasión. Y tenemos aquí entonces principales indicadores demográficos de América. Cabe señalar que cuando hablamos de indicadores demográficos, estamos hablando de esos aspectos importantes que nos permiten hacer valoraciones acerca de la población perdón, de un lugar, así como también el índice de crecimiento, ¿verdad? También un indicador demográfico importante es la migración, ¿verdad? Y también por supuesto el índice de desarrollo humano, que también es un indicador demográfico importante a considerar. Así que principales indicadores demográficos de América. Y la pregunta con la que vamos a partir se la hace aquí el señor, que siempre nos acompaña en todas nuestras clases. ¿Qué proyección de la población hay en América Latina?, dice el señor. ¿Cómo está la población de Latinoamérica, ¿verdad? O sea, hablando de todos los países de habla hispana, desde México hacia abajo. ¿Cómo está la proyección de la población para América Latina? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? La población latinoamericana ha crecido hasta sumar 512 millones, ¿verdad?, hasta el año 2000. O sea, estamos hablando hace 21 años, aproximadamente éramos 512 millones, ¿verdad? Podemos decir que la mitad de la población de América. Y se calcula que alcanzará 680 millones para el 2025.
cosa que ya estamos cerca, ¿verdad?, de llegar al 2025, pues ya nos van a separar escasamente 3 años, ¿verdad?, para el 2025. Entonces, se estima entonces que para dentro de 3 años más la población latinoamericana habrá crecido hasta 680 millones de personas, ¿verdad? De los más de 1.000 millones que tiene América, ¿verdad?, 680 millones es población que reside en Latinoamérica, o sea, desde México hacia abajo, ¿verdad?, todo Centroamérica y Sudamérica, ¿verdad? Entendiendo que Latinoamérica se le conoce a todos los países que hablamos español, ¿verdad? ¿Y por qué se nos llama latinoamericanos? Porque hablamos el español, que es un idioma que se sacó del idioma latín. Del idioma latín nació el castellano, ¿verdad?, que es el idioma originario de España y que luego fue traído acá a América por los españoles. Entonces, como nosotros hablamos el español, que es un idioma sacado del latín, ¿verdad?, entonces por eso se los conoce como latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, ahí están las proyecciones, ¿verdad? Se calcula que para el 2050, aproximadamente dentro de unos 28 años, la población latinoamericana habrá crecido hasta 779 millones aproximadamente, ¿verdad?, casi cerca de 800 millones de habitantes. Solo en Latinoamérica, sin echar en cuenta la región de Norteamérica, que es una región bastante poblada también, ¿verdad? De hecho es la más poblada, ¿verdad?, por decirlo así. Y bueno, entonces, o por lo menos una región bien poblada, ¿verdad?, del continente americano, porque ahí está Estados Unidos, que solo Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes. Entonces, bueno, esas son las proyecciones, ¿verdad? Como podemos ver, la población americana va en crecimiento, ¿verdad?, sobre todo en Latinoamérica. La población latinoamericana tiene un crecimiento bastante acelerado, por decirlo así. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué hay más? ¿Más mujeres o más hombres? O sea, ¿es más la población femenina o hay mayor población masculina? ¿Ustedes qué piensan a nivel latinoamericano? De esos casi 680 millones que somos ya, ¿qué porcentajes creen ustedes que hay de población femenina, de población masculina? ¿Cuál será la más predominante? Bueno, vamos a verlo entonces. Y aquí tenemos, ¿verdad? Hacia mediados del 2014, ¿verdad?, hace unos 7 años, en la región vivían 612 millones de personas aproximadamente. En 2014 éramos 612 millones de latinoamericanos, de los cuales, vean ustedes, de los cuales 310 millones eran mujeres y 302 millones hombres. Eso significa que hay mayor población femenina que masculina, ¿verdad?, a nivel de Latinoamérica. O sea, un poco más de la mitad de la población latinoamericana está formada por mujeres y el resto somos de sexo masculino, ¿verdad?, hombres. Entonces, ahí está, siempre hay una tendencia, ¿verdad?, a que hay un poquito más de población femenina, ¿verdad?, generalmente, y eso lo podemos ver en los centros educativos, a veces en las empresas, donde casi siempre hay mayoría femenina, ¿verdad? Muy bien, excelente. Continuamos hablando de los principales indicadores demográficos de América. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Fíjense, este es bien importante, ¿verdad? Analizar la tasa de crecimiento. Cuando hablamos de tasa de crecimiento, estamos hablando del porcentaje
¿verdad? En que una población aumenta, ¿verdad? ¿En qué porcentaje, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes nuevos por cada cierto número de personas aparecen cada año? A eso se le llama tasa de crecimiento. Y aquí lo tenemos, miren, la tasa de crecimiento total de la población, que representa, ¿verdad?, la variación observada como consecuencia de los nacimientos, las defunciones y los movimientos migratorios, ¿verdad?, que son elementos importantes a tomar en cuenta a la hora de calcular la tasa de crecimiento de población, ¿verdad? Es necesario saber cuántos niños nacen, por ejemplo, ¿verdad? Cuánto es el porcentaje de natalidad, que son los nacimientos, cuánto es el porcentaje de mortalidad, que son las defunciones, y por supuesto los movimientos migratorios, ¿verdad? Que ahí está la cantidad de gente que se va, que emigra a otro lugar, y la cantidad de gente que llega a vivir en un lugar, o sea que es inmigrante, ¿verdad? Es importante manejar esos dos aspectos, ¿verdad? Emigrante es el que se va de un lugar a otro, ya sea en forma temporal o permanente. Emigrante es el que se va. Inmigrante es el que llega a vivir a un lugar. Emigrante, el que se va. Inmigrante, el que llega a vivir a un lugar. ¿Ya? Entonces, estos aspectos, los nacimientos, las defunciones, los movimientos migratorios, son datos importantes a la hora de calcular la tasa de crecimiento de población, ¿verdad? Imagínense que a nivel regional, ¿verdad? La tasa de crecimiento en América es de 11,4 por cada 1000 personas, ¿verdad? O sea, por cada 1000 personas que habitamos en Latinoamérica o en América, ¿verdad?, aproximadamente la población sube en 11 personas, 11,4 personas por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Ese es a nivel general. Por países vamos a encontrar, por ejemplo, que las mayores tasas de crecimiento poblacional la tiene Guatemala, con un 20,8%, ¿verdad? O sea, la población guatemalteca crece, ¿verdad?, 20,8 personas por cada 1000 habitantes que tiene Guatemala. Panamá, un porcentaje de tasa de crecimiento de 16,4%, ¿verdad? O sea, por cada 1000 panameños aproximadamente aparecen 16 más, ¿verdad?, cada año, ¿verdad? Bolivia anda ahí 16,1%, ¿verdad? También de tasa de crecimiento. Entonces, estos son los países que tienen las mayores tasas de crecimiento poblacional anuales, ¿verdad?, en América Latina, ¿verdad? ¿Y cuál fue el índice de envejecimiento? Fíjense, este es otro dato importante, ¿verdad? ¿Cómo están los índices de edades? ¿Verdad? ¿Qué hay más? ¿Hay más población joven o hay más población vieja en Latinoamérica? ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad? ¿Será que la mayor parte de la población latinoamericana es menor de 18 años o mayor de 18 años? Bueno, pues ahorita vamos a ver esas tasas, ¿verdad?, cómo están esos índices de envejecimiento. Miren que el índice de envejecimiento en América Latina, ¿verdad?, fue de 41,1 personas de 60 años o más por cada 100 menores de 15 años, ¿verdad? O sea, por cada 100 menores de 15 años, por cada 100 adolescentes, aproximadamente hay 41 personas que son de la tercera edad, o sea, de 60 años o más. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Obviamente que hay la población latinoamericana,
¿verdad? Es predominantemente joven. O sea, estamos hablando que por cada 100 jóvenes menores de 15 años, apenas hay un 41% de, ¿verdad? O 41 personas que superan los 60 años. Eso significa entonces que hay una mayoría de población joven, ¿verdad? Si nos vamos por países, por ejemplo, en países como Cuba, aquí sí vemos que hay un porcentaje mayor, ¿verdad? Porque aquí tenemos un 113,8%, ¿verdad? De personas de la tercera edad. O sea, Cuba tiene una población relativamente un poco más envejecida, ¿verdad? Lo mismo sucede con Uruguay, con un 87,9%, ¿verdad? Chile con un 73,5%. Esto también, ¿verdad? Comparado en base de por cada 100 menores de 15 años, aproximadamente hay 73, ¿verdad? 87 o 113 personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, en estos países, Cuba, Uruguay, Chile, hay un poquito más de población de la tercera edad, ¿verdad? Pero en términos generales, es más predominante la población joven que la población vieja a nivel de Latinoamérica. Ahora bien, veamos los otros extremos. Por ejemplo, Guatemala tiene un índice bien bajo de población de la tercera edad, ¿no? Miren, un 18,6%. O sea, estamos hablando que por cada 100 menores de 15 años, apenas hay 18 personas de la tercera edad. Eso significa que Guatemala tiene una población bastante joven, ¿verdad? Haití un 20%, ¿verdad? Honduras un 21,5%, ¿verdad? Con esto nos damos cuenta entonces que estos países, ¿verdad? Guatemala, Haití y Honduras, tienen una población predominantemente joven. La mayoría de la población de estos países no supera los 18 años, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues una proyección, ¿verdad? De cómo está el índice de envejecimiento. Así, en términos generales, podemos decir que la población latinoamericana es una población relativamente joven, ¿verdad? Con un porcentaje importante de población envejecida también. No así como ocurre en otros países como Canadá, por ejemplo, donde la población vieja es mayor que la población joven, ¿verdad? Otros países de Europa también, ¿verdad? Tienen ese índice, que hay más población vieja que población joven, y por eso estos países a veces ofrecen oportunidades a familias para que puedan ir a vivir, ¿verdad? Legalmente a esos países, porque son poblaciones que se están envejeciendo, producto de que pues, las parejas tienen pocos hijos, ¿verdad? Y recordemos que si hay pocos hijos, hay pocos niños, hay pocos jóvenes. Entonces, este fenómeno se da sobre todo en países de Europa, norte de África, los países árabes, ahí hay bastante población envejecida. Y bueno, continuamos y ahora vamos a abordar la lección 16, y aquí vamos a hablar de los procesos migratorios, que también es importante abordar cuando hablamos de población, ¿verdad? Porque los procesos migratorios es algo que se ha dado toda la vida, ¿verdad? Desde que el hombre apareció en la faz de la tierra, siempre anduvo buscando los mejores lugares para vivir, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre siempre se ha movido buscando mejores condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, la migración no es nada nuevo, es algo que viene desde los tiempos más remotos, ¿verdad? De la humanidad.
el hombre siempre estuvo moviéndose por todo el territorio. Y hoy en día no es la excepción, ¿verdad? Vemos como hay cantidades de personas que abandonan sus países de origen para irse a radicar, ya sea en forma temporal o permanente, a otro país. Así tenemos entonces lo que es la migración, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra migración, ¿verdad? Nos hacemos más o menos a la idea que es moverse de un lugar a otro, ya sea en forma temporal o de manera definitiva, para quedarse a vivir ahí para toda la vida, ¿verdad? A eso se le conoce como migración, a todo aquel desplazamiento de población de un territorio a otro, ¿verdad? Ya sea para establecerse en él en forma temporal o permanente. A eso se le conoce como migración. Entonces, como hablábamos, toda la historia de la humanidad ha sido constante las migraciones de un continente a otro. De hecho, el continente americano, según los estudios históricos que se han hecho y las teorías más aceptadas, es que América estuvo deshabitada, ¿verdad? Y que los primeros hombres americanos no son oriundos de América, o sea, vinieron de otros continentes. O sea, América fue habitada por poblaciones que vinieron de otros lugares, especialmente de Asia, ¿verdad? De Oceanía, ¿verdad? Y que poco a poco América se fue poblando, pero con inmigrantes que vinieron procedentes de otros continentes, ¿verdad? Entonces, América es un continente de inmigrantes, ¿verdad? Y eso se puede ver en la mezcla, en el mestizaje y en la pluriculturalidad que tiene la población americana. Aquí vamos a encontrar personas de todos los rasgos físicos, ¿verdad? Nos parecemos bastante con los asiáticos, con la gente de Oceanía. Muchas de las costumbres que tenemos, ¿verdad? Son costumbres orientales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores, ¿verdad?, que influyen en la migración. Si yo les preguntara a ustedes, ¿verdad?, ¿por qué creen ustedes que la gente migra de un lugar a otro? Seguramente ustedes tendrían muchas razones, ¿verdad? Muchas podríamos decir, causas por las cuales la gente emigra, familias enteras. Hemos podido ver el fenómeno de las caravanas en los últimos años, ¿verdad? Sobre todo de los países del Triángulo Norte, ¿verdad? De Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Esas grandes caravanas que se han formado y que el fin primordial de ellos es llegar a Norteamérica, a Estados Unidos sobre todo. Bueno, pues hablemos un poco entonces de cuáles son esos factores que llevan a una familia a abandonar su tierra en busca, pues, de otro lugar donde vivir, ¿no? Pues hay muchas razones, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a mencionar algunas de las, quizás de las más sobresalientes. Por ejemplo, las mejoras salariales, las diferencias salariales que hay entre los países. Esa quizás es una de las principales causas por las cuales la gente migra, ¿verdad? En mi país no tengo trabajo, no me ajusta el dinero para mantener a la familia, ¿verdad? No hay educación, no hay salud, y esos son generalmente los aspectos que llevan a una familia, ¿verdad?, a poder a buscar, ¿verdad?, un nuevo hogar lejos de su tierra, ¿no? Esa gran diferencia salarial que hay, ¿verdad? En nuestros países sabemos que los salarios son bastante bajos y que comparados con la inflación, ¿verdad?, los salarios muchas veces no ajustan para comprar lo básico, ¿verdad?
alimentación, vestuario, medicina, etc. Entonces, obviamente, ¿verdad? Se sabe que en países adelantados como Canadá, Estados Unidos, allá el empleo es por hora y te pagan en dólares. Sabemos cuánto es el valor de la moneda acá al cambio. Entonces, esa profunda diferencia en los salarios es una de las principales causas por las cuales familias enteras dejan su tierra para radicarse en otro país lejos de su patria. Otras razones que podríamos mencionar, por ejemplo, las diferencias demográficas, también la inseguridad que se vive en nuestros países, es otro de los grandes factores. Mucha gente se va huyendo, ¿verdad? De la violencia, de la criminalidad, ¿verdad? Familias enteras que tienen que dejar sus casas de una noche para otra porque los amenazan, ¿verdad? Que necesitan la casa para hacer ahí su fechoría ellos. Entonces, la delincuencia, la inseguridad es una de las razones que puede llevar a una familia a emigrar. También los vínculos comunitarios y de origen étnico también, ¿verdad? Ya que, como sabemos, pues, uno de los principales destinos, ¿verdad?, que tiene nuestra población, sobre todo la población latinoamericana, es llegar, ¿verdad?, a los Estados Unidos, a Norteamérica, sobre todo. También Canadá, España, sobre todo, ¿verdad?, son países donde radican las mayores cantidades de migrantes, ¿verdad? En el caso de Honduras, por ejemplo, es casi 1 millón de hondureños viviendo allá en los Estados Unidos, desde hace muchos años. Bueno, y así pues hay otros aspectos también, ¿verdad?, que pueden llevar a una familia a migrar, ¿verdad?, de un lugar a otro, ¿verdad? Pero sobre todo esas causas de tipo económico, de tipo de seguridad, ¿verdad? Sobre todo la inestabilidad política también, ¿verdad? No se puede negar que en nuestros países ha existido crisis políticas que lo que hacen es que aumentan más los índices de pobreza, y eso pues desespera a cualquier familia, ¿verdad?, que tiene que buscar nuevas oportunidades, porque el ser humano es así, ¿verdad? Siempre estamos buscando, ¿verdad?, cómo tener un mejor nivel de vida, ¿verdad? Es algo natural en el ser humano, de querer ser cada día mejor y querer vivir cada día mejor. Eso es algo que viene con nosotros. Bueno, continuamos. Ya mencionamos algunas de las causas, ¿verdad?, pero vamos a ver otras aquí. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿ves?, la inestabilidad política. Es un fenómeno que se ha vivido bastante en nuestros países, ¿verdad? Sobre todo población que no está de acuerdo con el gobierno o con las cosas que el gobierno hace, y eso lleva a una crisis, ¿verdad?, política, que lo que hace es pues profundizar más esa desigualdad social que hay en nuestros países, ¿verdad? Así que esa inestabilidad política obviamente es una causa, ¿verdad?, por la cual muchas familias emigran. La pobreza crónica, eso es quizá uno de los principales detonantes, ¿verdad?, de la migración. Es increíble, pero hay muchas familias en nuestros países que sobreviven con 20 lempiras diarios. Imagínese usted, ¿verdad?, que si se van a la cama tal vez con un tiempo de comida al día, ¿verdad?, porque no ajusta, el dinero no ajusta, ¿verdad? Entonces la pobreza extrema, ¿verdad?, ese es uno de los principales causas que originan la migración. Otra, la simetría en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía, ¿verdad?
donde vemos que cada vez parece que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, ¿verdad? En este sistema capitalista, ¿verdad? Y que vemos generalmente también que muchas veces los mayores presupuestos económicos los gobiernos los asignan a las grandes ciudades y las aldeas, los pueblitos del área rural van quedando como rezagados, olvidados por los gobiernos, y eso hace, ¿verdad?, de que la gente se desespere y se vaya, obviamente, ¿verdad? De hecho, las mayores migraciones que se dan hacia otros países son personas que vienen del área rural, sobre todo donde hay menos oportunidades. La precariedad de empleo y la profundización de las tensiones sociales, obviamente. Que hablábamos, el desempleo en nuestros países el índice de desempleo es muy alto. Y más con esta situación de emergencia por la COVID-19, se han perdido miles de empleos, ¿verdad? Y pues obviamente ese es otro de los principales, ¿verdad?, razones por las cuales la gente migra, ¿verdad? Si no hay empleo, no hay ingreso, y si no hay ingreso, no hay comida. Entonces, esa es otra de las principales razones. Muy bien, excelente. Y bueno, ¿qué consecuencias deja? ¿Verdad? Porque la migración, así como tiene sus causas que la originan, también tiene consecuencias que va dejando este fenómeno, ¿verdad? Vamos a mencionar que hay cosas buenas, pero también tiene sus cosas negativas la migración. No todo es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, los países que son receptores de esta gente que se va, ¿verdad? Muchas veces se ayudan, ¿verdad?, porque es mano de obra nueva que llega, ¿verdad?, y dispuesta a trabajar, pero también eso les trae otros problemas a ellos. Pueden tener un crecimiento de la población demasiado acelerado y eso es preocupante también. Entonces vamos a analizar qué consecuencias. Por ejemplo, una consecuencia positiva podríamos decir que generalmente los migrantes son personas que contribuyen al ahorro. O sea, cuando alguien se va de un lugar a otro, ¿verdad?, y va con el deseo de trabajar, generalmente son personas que llegan a trabajar duro, tienen 1, 2, 3 trabajos, ¿verdad?, para tener bastante ingreso y ahorrar lo más que puedan. Entonces, ese es uno de los principales, una consecuencia positiva, ¿verdad?, que el inmigrante es una persona que se preocupa por ahorrar bastante, ¿verdad? Está bastante propenso a ahorrar, ¿verdad? Ese orientado a eso, ¿verdad? Sobre todo porque pues se fue de su país, porque no había oportunidades, pocos ingresos, entonces obviamente lo que quiere es hacer un patrimonio para un día regresar a su patria. Por lo menos esa es la idea de todo inmigrante, cuando se va a otro lugar, ahorrar y ahorrar no para hacer una fortuna, ¿verdad?, pero sí para vivir dignamente una vez que ya se retire, ¿verdad?, de trabajar, ¿no? Otra consecuencia, la migración ayuda a aumentar la eficiencia económica y la productividad, ¿verdad? Los países que reciben estas poblaciones de inmigrantes se benefician mucho, la economía mejora bastante porque hay más. Generalmente son países industrializados donde se necesita bastante mano de obra, y si tomamos en cuenta que esta mano de obra generalmente es más barata, pues el beneficio es mayor, porque recordemos que, por ejemplo, nuestros hondureños cuando llegan a los Estados Unidos, la mayoría de ellos van a trabajar de manera indocumentada, entonces el salario que reciben es menor que a una persona que está trabajando legalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? El salario de alguien que trabaja legalmente es mayor a alguien que está indocumentado. Entonces, obviamente, ¿verdad?, esa es una consecuencia negativa para el país receptor, ¿verdad?, porque tiene bastante mano de obra barata, ¿verdad?
Además, pues hay mayor productividad. Las empresas producen más en menor tiempo. Y otra consecuencia que podríamos mencionar es que los migrantes reducen la posibilidad de que las empresas quiebren, ¿verdad? Obviamente porque a mayor productividad la empresa crece más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como dice una canción por ahí de Ricardo Arjona, ¿verdad? El mojado, el indocumentado, ¿verdad? Carga la maleta o carga el bulto, ¿verdad? Que el legal no cargaría ni obligado. Es cierto. Nuestros compatriotas, cuando van a otro país, van a trabajar de lo que sea, ¿no? De lo que salga. Si hay que trabajar como burro, pues se hace el trabajo con tal de ganarse el dinero. Entonces, eso hace obviamente que las empresas no se vayan a la quiebra, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado a la parte de la actividad y para este tema les propongo las siguientes actividades. Número 1, analizar las causas del crecimiento de la población de América, ¿verdad? Que analicen, ¿verdad?, cuáles son las causas por las cuales la población de América va en aumento. ¿Por qué la población de América en vez de bajar más bien aumenta? ¿Qué causas provoca ese aumento de la población? Y número 2, que ustedes puedan escribir 2 factores y 2 causas, 2 factores, 2 causas y 2 consecuencias de los procesos migratorios en América, ¿verdad? ¿Qué factores influyen para que las personas emigren de un lugar a otro, ¿verdad? ¿Qué causas pueden llevar a una familia a dejar su tierra para ir a establecerse en otra, ¿verdad?, lejos de su patria? ¿Y qué consecuencias deja esos procesos migratorios, ¿verdad?, tanto positivas como negativas? ¿Qué consecuencias deja esa migración? Así que esas son las 2 actividades que les propongo, jóvenes. Espero que el tema les haya servido de mucho. Nos vamos a despedir de usted, don Sabio. Y su servidor les dice hasta la próxima. Denle manito arriba a este video si les ha gustado la clase, si les ha servido. Y suscríbanse al canal, compartan también con otros jóvenes que quieran aprender, ¿verdad? Así que